C-109. Había pasado un tiempo desde que Leila había sido conducida sin fuerzas por las manos de su tío. Ella no respondió durante toda la caminata y ahora la cabaña permaneció en silencio y quieta incluso al amanecer. La conciencia eventualmente sangró en sus ojos, la mirada vidriosa desapareciendo en una resignación. Sus ojos parpadearon hacia abajo, grabando en el fondo de su mente cada grieta y hendidura en la vieja mesa de madera frente a ella. Parpadeó un par de veces. Todo lo que sucedió seguía siendo tan surrealista. Cada escena apareció en destellos, reproduciéndose bucle por bucle sin cesar. Pero el más destacado fue el llanto del tío Bill. Ella dejó escapar una risa baja, desprovista de cualquier emoción. Su tío estaba llorando por ella. La luz del sol finalmente entró a raudales en la cabina, los ojos de Leila se clavaron en la silueta del sol saliendo entre las nubes, abriéndose como para decirle que todo estaría bien hoy. El aleteo de los pájaros también llamó su atención. Ella recordaba vagamente contener a su tío mientras intentaba correr de regreso al anexo. Ella lo estaba abrazando firmemente por detrás, sosteniéndolo en sus brazos con un agarre de hierro mientras él gritaba blasfemias y prometía matarlo. Estaba vagamente agradecida de que estuvieran en lo profundo del bosque, nadie más escucharía su conmoción. Pero parecía haber sucedido hace una eternidad y ahora no estaba segura de qué sucedería después. Esto tiene que parar, Leila. El tío Bill finalmente comenzó, su voz quebrada y áspera después de la larga noche. Dime que está mal, porque esto no está bien, cariño. Por favor, dime la verdad. Él le suplicó, pero Leila no pudo encontrar palabras para decírselo. A Bill le dolía el corazón por la niña que crió. Este estado catatónico de ella le recordaba mucho a esa niña que vino a él después de algunas experiencias trágicas. Se aseguró de que ella no necesitaría nada y tendría una vida hermosa y mejor que la que tuvo él, que la que tuvo en su juventud. Y ahora, él no permitirá que se convierta en la amante del duque, lo matará antes de que permita que eso suceda. Bill se prometió a sí mismo, mientras apretaba los puños a los costados. Tío, lo amo, Leila comenzó a explicar, pero Bill finalmente pudo ver a través de ella. No te atrevas a mentirme, la regañó, haciendo que Leila se estremeciera involuntariamente ante su demanda planteada. Te conozco, Leila. Te conozco, reiteró, y no creo ni por un segundo que todo esto haya sido voluntario. Terminó, respirando profundamente por la nariz mientras trataba de controlar su temperamento. Leila no necesitaba eso de él, ella no necesitaba su furia, pero también necesitaba que le recordaran que tenía gente de su lado, sin importar lo inútil que le pareciera. Y fue como si sus palabras hubieran calado profundamente en Leila, porque esa pasiva cara de póker suya se retorció en algo indeseable. Sus labios se curvaron hacia abajo mientras temblaban y los sollozos arrancaban de su cuerpo, mientras escondía desesperadamente su rostro entre sus palmas. Bill inmediatamente se sentó a su lado y la atrajo hacia un abrazo reconfortante, susurrando que pronto mejoraría las cosas, solo necesitaba confiar en él. Cuando él insistió en preguntar cuánto tiempo había estado pasando, como comenzó, Leila se mordió los labios sin poder mirarlo, le preocupaba que le sacara sangre. Pero entonces las cosas comenzaron a encajar en su lugar. El accidente en el invernadero, la forma en que el duque retiró los cargos y lo mantuvo empleado a pesar de que sabía que algunos empleados habían sido despedidos por delitos menores. La forma en que Leila comenzó a alejarse de él, mientras que al mismo tiempo comenzó a aferrarse desesperadamente a su alrededor. Los favores adicionales que hizo el duque y que pensó ayudarían a mejorar su situación y la de su sobrina a largo plazo. Y como un tonto, no lo pensó dos veces antes de mirar el diente en la boca del caballo regalado. Bill se desesperó por haber sido un peón dispuesto por el duque para encarcelar aún más a su encantadora niña. Solo podía palidecer ante la idea de su cumplimiento involuntario. No fue la misericordia y la gracia del duque lo que lo sacó de la cárcel. Fue la promesa de Leila de someterse a sus caprichos y deseos lo que hizo. Y darle ese trabajo cómodo en Rats, y patrocinar a Leila en la escuela de sus sueños. Eso fue solo para endeudarlos aún más con él y aferrarse a Leila por un futuro indefinido, incluso cuando se casó con Lady Brandt. De ninguna manera, fue el accidente, no. No, Leila insistió, alegando que era todo lo contrario, prometiendo que se había enamorado del duque y le rogó que la hiciera su amante, pero Bill podía escuchar todas las mentiras ahora que él era muy consciente de ello. Mentiras flagrantes que realmente eran muy fáciles de ver. Leila nunca había sido una buena actriz y mucho menos una mentirosa. No había podido verlo antes porque no quería verlo. Tontamente pensé que nos había salvado de la pobreza cuando me liberó, pero sin darme cuenta te había vendido a un monstruo en su lugar. No, tío, por favor, créeme, lo amo. Fui egoísta, quería que fuera mío. Te prometo que lo mataré con mis propias manos si es necesario. Bill se puso de pie de un salto con una ira desenfrenada ahora enrollándose bajo sus venas y una promesa oculta de entregárselo a la parte culpable. Bill no tenía dudas de que el duque incluso tomó en consideración la reputación arruinada que Leila tendría una vez que se supiera la noticia de su aventura. Si eso sucede, Leila quedaría atrapada para siempre dentro de su sombra, suya para usarla y disponerla como quisiera. El duque no soportaría nada de lo peor de sus acciones, pero Leila soportaría toda la vergüenza. No, tío, no, Leila suplicó mientras le impedía salir de la cabaña y se arrodilló ante él. Si vuelves a ir a prisión, no viviré. Ella exclamó, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras lloraba para que él se quedara. ¿Por qué no debería matarlo por lo que te hizo?, preguntó Bill, todavía enojado por su ceguera y por no proteger a su pupila. Porque me voy de todos modos. Lo juro, dejaré a Arbis para siempre y terminaré nuestra relación antes de que él se case con Lady Brandt. No iré más con él después de esta noche, haré todo lo posible para no hacerlo.
Y luego todo hizo clic, cada conversación de ella tratando de convencerlos de dejar atrás a Arbis y establecerse en otro lugar tan lejano. Ella había tratado de arreglar todo por sí misma. ¿Cómo podría Bill ponerla en peligro aún más ensuciándose las manos con el asesinato? Oh, mi pobre niña, sollozó Bill, poniéndola de pie y acercándola a un fuerte abrazo. Lo siento mucho, querida, lo siento mucho. Él le rogó que lo perdonara, mientras Leila lo abrazaba fuerte con igual desesperación. Qué brillante brillaba el sol en Arbis, completamente ajeno a las nubes de tormenta sobre las dos desafortunadas personas en la cabaña pintoresca. Maestro, estamos listos para partir, Hessen dijo rápidamente después de acercarse en silencio al lado de Matías. Él asintió en reconocimiento y rápidamente se puso de pie. Hessen se puso a trabajar, cepillando el traje de su amo para mantenerlo impecable, mientras Matías recogía sus cosas. Mientras su mayordomo arreglaba su ropa, Matías miró por sus enormes ventanas, con la esperanza de ver a su dama caminando por los jardines. Tardíamente notó que las rosas florecerían pronto. Sonrió para sí mismo por lo similar que era Leila a las flores. Ella vivió y entró en su vida para embellecerla. Un leve puchero apareció en sus labios. Leila no debe haberse ido a trabajar todavía. Por lo general ya la habría visto. Realmente esperaba verla antes de irse. Tal vez podrían elaborar un sistema una vez que regresara. Una vez que Hessen retrocedió y terminó de arreglarlo, Matías se dirigió a su jaula dorada y le sonrió a su canario. Golpeó ligeramente contra los lados de la jaula para llamar la atención del pájaro. Sin fallar, el pájaro dejó de acicalarse y gorjeó al saludarlo, acercándose a sus dedos. Fue feliz hoy también. Matías giró sobre sus talones y salió de su mansión. Su chofer le mantuvo abierta la puerta del auto mientras bajaba los escalones. Tardíamente, se maldijo en su mente por no preguntarle qué quería ella a su regreso. Sin embargo, estaba seguro de poder elegirle un regalo digno de su belleza. Oh, señor Remer, buenos días. La voz de Hessen interrumpió las cavilaciones de Matías cuando se detuvo antes de entrar al auto para mirar hacia atrás y vio a su mayordomo saludando al viejo jardinero, quien sostenía una pala embarrada en la mano. Matías esperaba que no estuviera dejando barro por todo el jardín y, si lo estaba, lo limpiara pronto. ¿Puedo ayudarte con algo? Hessen le preguntó al jardinero, quien miró fijamente al duque. Había algo allí, Matías podía decirlo, pero no podía imaginar de dónde vendría. Señor Remer, Hessen gritó en voz baja, finalmente ganando la atención del jardinero una vez más. Ah, no es nada. Debí haberme quedado en blanco por un tiempo allí. Bill respondió amistosamente a Hessen con las manos apretadas en la pala, a juzgar por la forma en que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Bill había decidido no volver a acercarse nunca más al duque, en un esfuerzo por cumplir la promesa que le había hecho a Leila. Pero cuando vio al duque bajando por su mansión todo prístino e intocable, marchó hacia adelante, en línea recta hacia el duque. Fue solo el recuerdo de Leila rogándole que no lo hiciera lo que lo mantuvo pegado en su lugar, mucho antes de que el mayordomo se fijara en él. El duque debió haberlo descartado como algo trivial, ya que subió al auto poco después de eso. Observó mientras el chofer cerraba la puerta del duque, dando la vuelta al auto para volver al asiento del conductor. Oh, él realmente era el caballero perfecto exteriormente. Bill una vez había estado incrédulo y asombrado por él. Bill, ¿de verdad qué pasa? Hessen se volvió hacia él una vez más, después de darle a su amo una respetuosa reverencia de despedida. Esto no es propio de ti. El agarre de Bill en su pala se hizo más fuerte y se tragó su ceño fruncido y disgusto. Hessen tampoco estaba libre de su ira. Sin duda, era el mayordomo principal de los Earhart y estaba muy al tanto de las actividades extracurriculares de su maestro. Debe haber sabido que era Leila y aún así, no hizo nada. Bill le dio una sonrisa forzada en su lugar. De verdad, no es nada. Bill insistió, sofocando su ira con paciencia justa. Por el bien de Leila y para que puedan escapar, él reinará en su furor. La familia que una vez vio como sus compañeros de trabajo se había ido. No eran familias y permitían ciegamente que esto sucediera y nunca pensaron en informarle. Estas eran personas con las que había estado, con las que había crecido desde su juventud. Esta nueva verdad le resultaba repugnante y desalentador, y ahora, simplemente estaba cansado. Solo iba a despedirme, Bill agregó como una ocurrencia tardía, eso es todo, nada más. Sin esperar más respuesta, Bill se apresuró a salir y regresó en dirección a los jardines. Justo cuando estaba a punto de acercarse a un macizo de flores, lo detuvo la imagen de un niño que esperaba en un vagón de correo. Y luego sus feas emociones surgieron, inmediatamente levantando su fea cabeza, mientras arrojaba su pala fuertemente agarrada a toda prisa. Sus acciones abruptas no pasaron desapercibidas, atrayendo algunas miradas más de sus compañeros de trabajo. Pero nadie se atrevió a preguntarle qué le pasaba. Ah, señor Remer, justo a tiempo, ya veo, comentó jovialmente el cartero al notar al experimentado jardinero. Empezó a acercarse a Bill con una brillante sonrisa y el viejo jardinero luchó por mantener la calma. Si el cartero notó sus manos temblorosas cuando recibió su telegrama, nunca lo sabría. Sus ojos se centraron en el telegrama que acababa de recibir, una mirada fría y acerada se formó en sus ojos cuando se dio cuenta de lo que era. Era un telegrama en respuesta al que había enviado hacía unos días. Discretamente, abrió su telegrama lejos de miradas indiscretas y leyó su contenido rápidamente. El alivio sangró en sus ojos cuanto más leía su contenido, sus manos temblorosas se relajaron y la ira ardiente en él se apagó gradualmente. No volverá a cometer el mismo error. Esta vez, se asegurará de proteger a su Leila y no fallarle como lo hizo. Solo le quedaba una prioridad, una promesa que cumplir de todo corazón y no fallará.
Estaba dispuesto a dejar todo atrás por esto. Todo lo demás palidece en comparación con la promesa que esto les traería. Leila era ahora su máxima prioridad y nadie más está por encima de eso. Ni siquiera su propia vida. Maestra, ¿está enferma? Una pequeña voz le preguntó a Leila cuando miró hacia abajo, vio a Mónica mirándola con ojos preocupados. Antes de que pudiera responderle, los labios de la niña comenzaron a temblar y rápidamente comenzó a llorar. Maestra, ella gimió y extendió la mano para agarrarla por el borde de las mangas y tirar de su brazo hacia abajo mientras Leila se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Oh, cariño, siento haberte preocupado, dijo Leila en voz baja, al mismo tiempo que intentaba mantenerse alerta y despierta para hacer su trabajo. Se agachó para sostener las manos de la niña, mientras que su otra mano se estiró para ponerse las gafas. ¿Por qué sigues aquí? ¿Aún no han llegado a recogerte?, preguntó preocupada, sonriendo tranquilizadoramente a la joven. Mónica gimió mientras seguía llorando de preocupación. Parece enferma, maestra, ella persistió, lágrimas frescas fluyendo una vez más, por favor, no te mueras. Ella gimió una vez más. No seas como mi mamá también, maestra. Estaba enferma y luego murió. No mueras, maestra, ella seguía diciendo. Al final, Leila se mantuvo alejada de sus pensamientos deprimentes tratando de convencer a la joven que no estaba ni cerca de la enfermedad ni de la muerte. Terminó sentando a la joven en su regazo mientras le limpiaba las lágrimas con su pañuelo, hasta que los gemidos y sollozos se convirtieron en lloriqueos. Entonces, la maestra no se está muriendo. Mónica resopló, sus ojos enrojecidos finalmente comenzaron a creerle. No estás enferma. No, no lo estoy, dijo Leila con una sonrisa, pero por dentro, se estaba reprendiendo a sí misma por comportarse tan mal que su estudiante tuvo que verla en un estado tan patético. Mientras tanto, finalmente convencida, Mónica rápidamente le sonrió y saltó de su regazo. Corrió rápidamente a sus cosas y luego de regreso, sosteniendo un puñado de flores de hierba hacia ella. Entonces, te daré esto, maestra. Ella se ofreció dulcemente. Algunas plantas ya habían comenzado a marchitarse, pero Leila aún podía ver los pétalos amarillos de colores brillantes y los recibió amablemente. Gracias, Mónica. No te enfermes, de acuerdo. Mónica reiteró y Leila asintió con una sonrisa amable. ¿Lo prometes? Promesa de meñique, Leila le dijo. Mónica le sonrió brillantemente. Leila dejó el ramo suavemente sobre su escritorio antes de limpiar los restos de sus lágrimas y arreglar el cabello de la niña como había estado cuando entró por primera vez a la clase. La niña finalmente se fue a casa, dejando a Leila sola con sus pensamientos una vez más. La maestra de novicias se sentó en su asiento, mirando hacia la nada antes de salir de su propio ensueño y recoger sus cosas antes de prepararse para regresar a su cabaña. Casi temía tener que volver a ver a su tío, todavía recordaba dolorosamente lo que ahora sabía sobre ella. Vámonos, Leila. Oh, cuánto deseaba escuchar esas palabras de su tío, pero odiaba que él tuviera que saber que se había acostado con el duque para que él lo dijera. Había estado en silencio durante varios días desde que lo descubrió, dejándola con sus pensamientos y cavilaciones cuando rompió su silencio esta mañana solo para decirle eso. No puedo dejarte en sus manos un día más. Huyamos juntos, incluso hasta el fin del mundo, para que el duque no vuelva a encontrarte nunca más. Los ojos de su tío eran fríos, aunque sus palabras eran apasionadas cuando se las dijo. Sin palabras como estaba, no podía negar querer hacer lo mismo y asintió con la cabeza mientras asentía. Iba a irse pronto de todos modos, así que ¿por qué no hacerlo antes de lo esperado? Odiaba haber sido atrapada por su tío, pero el daño ya estaba hecho. La habían descubierto y el tío Bill terminó lastimado. Por lo menos finalmente podría dejarlo ahora. Todo lo que quedaba era dejarlo. Después de todo, era lo que más quería al final. No le importaba dónde terminarían, siempre y cuando estuviera lo más lejos posible de él. Mientras pudiera olvidarlo en paz y nunca volver a verlo, sería feliz una vez más. Y luego podría volver a vivir la vida de sus sueños y vivir en paz con su tío una vez más como lo hacían antes de que comenzara todo este lío. Se subió a la bicicleta, frotándose los ojos de vez en cuando para mantenerse despierta hasta llegar a casa. Luego procedió a pedalear de regreso a casa, pasando rápidamente por los paisajes urbanos y los entrometidos en las calles. Antes de que se diera cuenta, ya había girado por la carretera que se dirigía a Arbis, y un grato recuerdo resurgió rápidamente en su mente cuando visitaba al tío Bill mientras viajaba en un traqueteante vagón de correo. Había estado practicando la molienda con una vieja bolsa de equipaje en sus diminutos brazos. Recordó haber orado fervientemente para que le gustara su tío Bill. Si resultaba ser mejor que los demás, ella le prometió que sería una buena niña. Y cuando resultó ser el mejor guardián que podía pedir, se esforzó mucho por ser una buena chica. Y, sin embargo, terminó con una vida indigna de mirar por encima del hombro, por temor a que un hombre poderoso la alejara de su tío. Ella también rompió el corazón de su tío, cediendo y resultando en actos vergonzosos solo para pedir lo que quería del hombre poderoso. Fue un acto no tan fácil de olvidar. Tardíamente pensó que nunca debería haber venido a Arbis en primer lugar. Debería haber ido con el orfanato en su lugar. Si lo hubiera hecho, nunca se habría cruzado con el duque, no estaría en este lío. Ella no habría tenido que sufrir en su vida adulta. Kyle y el tío Bill habrían estado mejor si nunca la hubieran conocido. Si no lo hubieran hecho, nunca habrían sido tan infelices ahora. Pero también era egoísta, porque sabía que, si tuviera la oportunidad, elegiría venir a Arbis de todos modos a pesar de saberlo. E hizo que su estómago se revolviera incómodamente por sus implicaciones. De repente, un automóvil dobló la esquina, deteniendo a Leila en seco. Reconocería ese coche en cualquier lugar. Era del duque. C-110.
Las hojas a su alrededor eran de un hermoso verde bosque, meciéndose junto con los vientos de la tarde mientras el cielo se pintaba de naranja mientras el sol se preparaba para descansar por el día. Leila se encontró acercándose a la zona sombreada de la acera mientras observaba cómo el coche se detenía frente a ella. No tenía ninguna duda de que su amo le había ordenado que lo hiciera, acurrucado a salvo en el interior. Como era de esperar, las puertas del auto se desbloquearon y Matías salió del vehículo impecablemente sin más preámbulos y se dirigió directamente hacia ella. Leila solo podía mirarlo absorta, absorbiendo su imagen y forma, quemándolas inconscientemente en su memoria. Se detuvo un par de pasos delante de ella y se miraron a los ojos. Ninguno de ellos hizo ningún movimiento para llenar el incómodo silencio entre ellos, aparte del susurro y silbido de las hojas y el viento. ¿Lo has pensado mucho entonces? Matías finalmente le preguntó, rompiendo el silencio después de una rápida mirada a su reloj de pulsera. Se suponía que saldría de Arbis, pero eso se había retrasado debido a una reunión de almuerzo abrupta. Lo que significaba que tendría que perder el tren de la tarde que se suponía que debía tomar para poder asistir a tiempo a la fiesta de cumpleaños de la reina. Ante su mirada confundida, Matías decidió aclarar. ¿Tu regalo de cumpleaños, lo has pensado? Le preguntó de nuevo, decidiendo preguntar ahora en lugar de más tarde, cuando lo más probable es que se olvide de preguntar. Leila dejó escapar un suspiro indescifrable y Matías notó débilmente cómo sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba las manijas de su bicicleta. Parecía excepcionalmente más pequeña y más joven hoy, y una vez más, el silencio se apoderó de ambos una vez más con Leila contenta de mirarlo. Matías adoraba mucho estos momentos con Leila. Le gustaban más estos momentos porque también le daban una gran excusa para mirar con los ojos y observar cada parte de sus rasgos y memorizar cada grieta y reacción en su cuerpo y gestos. Desde la forma en que habla, hasta cómo predijo que serían sus pensamientos, sus pestañas, sus mechones dorados, sus labios besables y su cuerpo suave. Quería más de ella, aunque ya la tenía toda. Quería más de sus besos, más de su sonrisa, más de su toque, su calidez, su olor en sus sábanas. Quería asegurarse de que todos supieran que ella era suya. Y quería mantener su atención, sus ojos y su prioridad para siempre. Ahora que ya no parecía tan asustada de él como antes, quería ver más de esas mejillas sonrojadas y escuchar más de su devoción por él. A menudo, ella podría estar perdida en sus pensamientos, pero él estaba perdido en sus pensamientos sobre ella. Y lo hizo todo suave y hermoso en su vida insulsa. Era una sensación estimulante de hecho. Sí, lo recuerdo, ella le dijo suavemente, sonriéndole hermosamente con esos labios suaves, besables y regordetes suyos. ¿Puedo decírtelo ahora? Ella le preguntó. Leila estaba enferma del estómago ahora que estaba tan cerca de él. Se había ido el consuelo ganado que encontró a su alrededor cuando las imágenes del rostro desconsolado de su tío pasaron por el fondo de su mente. Ella todavía tenía un papel que desempeñar después de todo. Necesitaba parecer viva, como si le encantara su atención sobre ella. Dime, Matías le ordenó sin dudarlo y Leila hizo todo lo posible por no sonreír burlonamente. Incluso si te lo digo, ¿realmente prometes dármelo? Ella inclinó la cabeza hacia él con ternura. Ella trató de jugar tímidamente con él, queriendo sacar su reacción y clavar el clavo más en su corazón cuando ella desapareciera de él para siempre. Por supuesto que lo haré, Matías le prometió. Sus agudos ojos se suavizaron en respuesta a su adorado pedido hacia él. Cualquier cosa que me pidas será tuya. Él le juró, su sonrisa confiada se convirtió en una sonrisa suave. Podía sentir débilmente los latidos en su pecho. ¿Qué le pediría a ella? Estaba muy emocionado de saber, mientras ella lo miraba contenta con su brillante sonrisa dirigida a él. Puede que la noche ya esté sobre sus cabezas, pero con Leila, todo era tan brillante como el día para él. Leila, por otro lado, se sentía tan diferente a él. Ella sabía en el fondo que sin importar lo que hiciera, nada rompería a este hombre frente a ella. Incluso si ella escapara, no sería suficiente para destruirlo de la forma en que ella quería que fuera destruido. Todavía vivirá su vida, libre de la culpa y el dolor que había causado en la vida de ella. Todavía se convertirá en el poderoso esposo de Claudine, pero eso no la detuvo ni un poco de desear tener su corazón para poder romperlo por él. Quiéreme. Ella susurró con seriedad, mirándolo de manera suplicante. El viento a su alrededor comenzó a acelerarse, mientras Matías se sentía inmóvil con sus palabras. Bajó la mirada y la miró correctamente por primera vez, más allá de la belleza con la que había estado tan hipnotizado, y se sintió aún más absorbido. Parecía positivamente radiante rogándole así, incluso cuando sus cabellos dorados revoloteaban en mechones con el viento. Por favor, ámame. Repitió, más fuerte que antes, vertiendo su deseo más sincero en esas palabras, dedicándole una sonrisa acuosa. Necesito que me ames, quiero que me ames. Algo latía en su pecho ante sus palabras, la confusión llenaba su mente, aunque exteriormente permaneció impasible ante sus súplicas. Leila lo miró con tanta expectación, pero él estaba completamente ajeno a la intención maliciosa detrás de esas dulces y floridas palabras. Ella deseó desesperadamente que cuando finalmente lo dejara, él estuviera tan profundamente herido que ninguna cantidad de tiempo lo sanaría. Llora por mí, pensó en su cabeza, sus deseos resonaban con fuerza en el fondo de su mente. Solo esta vez, quiero saber que lloraste por mí. La luz de la mañana que se desvanecía rebotaba en sus pieles, la piel clara del duque se tiñó de un naranja dorado mientras sostenía la mirada de su amante. Leila podía sentir que sus lágrimas comenzaban a brotar, pero se había vuelto buena para contenerlas. Solo sus ojos enrojecidos indicaban que estaba siendo emocional en ese momento. Trató de ocultarlo con una sonrisa siempre brillante, pero Matías permaneció en silencio.
Pensó en su vida anterior, su tiempo con Kyle hasta que él finalmente se separó de ella por última vez, su primer encuentro con el tío Bill y sus improperios y promesas de daño físico cuando descubrió que se había estado prostituyendo con el duque. Todo lo bueno en su vida había sido destruido sin pensarlo 2 veces por este hombre. Dame tu amor por la eternidad, agregó con nostalgia con una dulce voz, levantando una mano para acariciar sus mejillas con amor. Esta sería la última vez que lo tocaría, la última vez que sentiría su cálida piel bajo sus palmas. Era hora de decir adiós. Esta sería su última despedida. Finalmente, llegó el momento de dejar Arbis. Mark Evers ya se había adelantado y le había abierto la puerta del auto a su amo, pero cuando llegó el duque, se detuvo justo enfrente antes de que pudiera alcanzarlo. Se retorció minuciosamente en su lugar, mirando nerviosamente a su amo y luego hacia sus compañeros de servicio. Finalmente, se aclaró la garganta unos segundos después de que el duque aún permaneciera en su lugar, mirando fijamente el asiento trasero vacío de su auto. Maestro, dijo en voz baja, finalmente ganando la atención del duque cuando inmediatamente dirigió sus ojos hacia él. Mark se estremeció en respuesta antes de inclinar la cabeza hacia él. Me temo que el tiempo es esencial, debemos irnos ahora para llegar a la capital a tiempo. Explicó cortésmente. Matías parecía aparentemente tranquilo, pero su mente funcionaba sin parar, repitiendo las palabras de su dama una y otra vez. Algo estaba inquieto en sus entrañas y no estaba seguro de por qué. Solo que algo andaba mal. Muy bien, respondió con frialdad, aparentemente todavía perdido en sus pensamientos, antes de dejar escapar un suspiro de resignación. Vámonos. Ordenó, y rápidamente se sentó en su asiento del auto, dejando que Mark cerrara la puerta detrás de él. Llegaron bastante rápido, el conductor sorteó hábilmente el tráfico y entró en la estación de tren para no perderse su salida. Inmediatamente, el chofer dio la vuelta al lado del duque y abrió su puerta. Matías se deslizó prístinamente de su asiento y comenzó a caminar hacia el tren, mientras sus sirvientes lo seguían cargando su equipaje. La estación de tren estaba bastante llena en ese momento, pero al menos ningún peatón se interponía en el camino del duque mientras esperaba que el tren pasara frente a la plataforma. Una vez que el tren se detuvo frente a ellos y descargó a sus pasajeros actuales, Matías no perdió tiempo en subir a bordo, seguido obedientemente por sus asistentes. Estaba sentado cómodamente, mientras que los demás se sentaron unos asientos más abajo, pero lo suficientemente cerca para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba. Una vez que el último pasajero subió a bordo, el tren emitió un silbido agudo y zumbó con vibraciones bajas cuando comenzó a partir. La charla se llenó alrededor de Matías, pero vio pocas razones para escuchar, y en su lugar miró por la ventana. Observó mientras el tren salía de la estación, los edificios se desdibujaban frente a él y cada rostro de cada persona que podía ver. Era un espectáculo que había visto tantas veces ahora, se había vuelto aburrido hace mucho tiempo. Este era solo un viaje corto, después de todo. Era solo una semana, y no por nada especial, a pesar de que el imperio quería que así fuera. Acomodándose cómodamente en su lujoso asiento, Matías dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. Una vez que lo hizo, un rostro agradable apareció al frente de sus pensamientos, dejándolo tararear cómodamente en paz. Sus ojos verdes le recordaron maravillosamente a las hojas perennes en el rocío de la mañana. ¡Qué hermoso! Pero, ¿qué significaba amar? ¡Qué pedido tan extraño! No podía entenderlo. ¿Cómo debería amarla? Ya compartían una cama, se veían sus cuerpos desnudos y en total vulnerabilidad. Él le había regalado las cosas que deseaba y más, y ella agradecería sus avances a cambio. ¿De qué otra manera se suponía que la amaría? Él no le había respondido en ese entonces porque no veía ninguna diferencia entre lo que habían estado haciendo y lo que él sabía que era el amor. Su sincero deseo de que él la amara lo dejó completamente desconcertado. Aunque parecía que el tiempo se había alargado entre ellos en silencio, duró solo un rato, antes de que su asistente volviera su atención al presente y a su agenda urgente, había interrumpido su momento. Él la había mirado por última vez, mirando esos orbes esmeralda que parecían brillar con tristeza cuando se apartó de ella. Podría haber estado pensando en eso último, pero lo clasificó como algo en lo que pensar más tarde. Y fue entonces cuando comenzó la sensación de que algo andaba mal. La había dejado atrás para sus viajes antes, sin embargo, algo en sus entrañas se revolvía incómodamente, lo incorrecto de su último encuentro lo molestaba sin fin. Pero a pesar de que se sentía como si sus pies fueran arrastrados debajo de él, su última sonrisa bonita hacia él hizo que todo se sintiera como si él estuviera flotando. Con ella podía sentir que tenía alas. Ella era su condenación, pero también era su salvación. Sus ojos se abrieron una vez más y se enfocaron de nuevo en los edificios que pasaban fuera de su ventana, antes de que quedara envuelto en pura oscuridad mientras pasaban por un túnel. Leila todavía estaba firmemente en su mente, más prominente ahora en la oscuridad, ya que ella era lo único que iluminaba su camino. Ella no se había aferrado a él una vez que habían sido interrumpidos. En cambio, dejó escapar una risa nerviosa y dio un paso atrás para dejar un amplio espacio entre ellos. Y él subió a su auto sin más preámbulos, mirando por el espejo retrovisor mientras ella se paraba en su lugar, viéndolo alejarse de ella hasta que ya no estuvo a la vista. Había mirado hacia atrás varias veces una vez que ella lo hizo. Estirando el cuello para verla más, ignorando resueltamente las miradas de su asistente y chofer. La sensación progresiva de que él estaba dejando atrás algo importante creció con la distancia entre ellos. Una vez más, empujó esos pensamientos de regreso a su mente y se concentró en el paisaje que había vuelto a ver afuera. Leila estaría allí cuando regresara de todos modos. El sentimiento persistió, al igual que los pensamientos que seguían surgiendo incluso cuando trató de enterrarlo para pensar más tarde en ella.
En poco tiempo, finalmente había llegado a Rats, y sus asistentes llegaron buliciosos a su alrededor, preparándolo para el banquete real, y él solo se quedó allí y esperó a que terminaran sus tareas. Y luego la noche terminó y un nuevo día se levantó de nuevo, y él pasó a hacer las tareas que tenía la intención de terminar antes para pasar más tiempo con su dama. De repente sintió la necesidad de mirar hacia atrás una vez más, por irracional que fuera. Sabía que no vería a Leila detrás de él por mucho que mirara. Leila estaba firmemente en Arbis y permanecería allí hasta que él la trasladara a su mansión en Rats. Aún así, con cada mirada que pasaba por una mujer rubia, deseaba desesperadamente que fuera Leila. Cuanto más pensaba en ella, más claramente podía verla en cada cosa de Rats. Incluso el claro recuerdo de su brillante sonrisa le producía una sensación de nerviosismo. Hizo todo más brillante en esta noche de frenesí y socialites. Qué patético de su parte pensar eso. Una vez que terminó de prepararse, automáticamente se acercó a su gran ventana y abrió las cortinas, antes de darse cuenta tardíamente de que no era Arbis. Ya estaba en su mansión de Rats. No importaba, se dijo conciliador. Leila pronto vendría a vivir con él aquí, y aquí serían libres de estar juntos como quisieran. Realmente todo se le ocurrió tan fácilmente como ella dijo. Nunca pensó en eso antes. Tal vez ella tenía razón en ese sentido. Pero, fue su culpa haber nacido con una cuchara de plata. Tampoco era su culpa que a la gente le encantara darle las cosas que quería en cualquier momento. También era por eso que nunca se había sentido amenazado por nadie. Podía hacer que todo lo que quisiera sucediera con su propia voluntad y poder. Y luego le vino a la mente la imagen de ella cayendo por la carretera, su bicicleta volcada y las ruedas girando sin control al costado de la carretera. Sintió que su corazón se aceleraba dolorosamente en su pecho al verlo, apenas notó el susurro de las hojas a su alrededor. Fue realmente todo tan fácil para él. Después de todo, no fue fácil alcanzarla. Con un suspiro, Matías se dio la vuelta y se recostó contra el alféizar de la ventana, sumido en una profunda reflexión. La familia Brandt vendría a visitarlos a Rats. No tenía dudas de que sería para discutir más detalles sobre sus próximas nupcias. Sería lo que él haría, así que esta era una hermosa oportunidad. Después de todo, pronto se casaría, por lo que las discusiones posteriores con ellos también terminarían pronto. Menos cosas de las que preocuparse. Su matrimonio no tiene nada que ver con Leila. Era algo que necesitaba hacer. Después de todo, era el camino adecuado para él, un camino que sabía que tomaría algún día. Pero, debería incluso llegar a buen término. Justo antes de que una serie de preguntas injustificadas salieran de sus pensamientos, un golpe repentino lo sacó de sus pensamientos. Se volvió hacia la puerta y entró una doncella informándole de la llegada del conde Brandt y su familia. Llegaron antes de lo previsto. Matías tarareó en reconocimiento antes de alejarse. Poco después, salió de sus aposentos y fue a saludar a su prometida y a sus futuros suegros. Claudine estaba tan radiante como siempre, vistiendo la última moda de primavera. Parecía tan fresca como una flor recién florecida. Incluso las doncellas cercanas del duque no pudieron evitar sentirse cautivadas por ella. También había oído que Claudine se desempeñó bien anoche, ella era la dama más deseable de la asistencia. Verdaderamente digna de ser la siguiente en la línea al título de la duquesa Erhard. Incluso venció a la hija de la emperatriz, que también había intentado ofrecerle su mano en matrimonio. Pero al ser noble, Matías esperaba que le fuera bien en tales ocasiones. Así que no fue tan inspirador como le sonaba, incluso si la emperatriz reconocía su superioridad entre los demás. Realmente, lo único que les quedaba por hacer era casarse oficialmente. Fue algo que ambas familias trabajaron duro para garantizar durante muchos años. Y algo que garantizaría que la próxima generación de Erhard se hiciera más poderosa, y que la gloria de su familia se mantuviera mucho tiempo después de que se hubiera ido. Oh, Duque Erhard, estoy muy contento de que finalmente estés aquí. Saludó Claudine con una sonrisa radiante, levantándose de inmediato para saludar cortésmente. Matías solo asintió cortésmente hacia ella en respuesta, acercándose lánguidamente a ellos y sonriendo a sus otros invitados. Claudine pensó con amargura que, si bien él había sido obediente con ella la noche anterior, permaneciendo a su lado y escoltándola donde y cuando fuera necesario, se dio cuenta de que en realidad no estaba prestando atención a nadie. Incluso mientras la miraba, no parecía encontrarla digna de ningún pensamiento en absoluto. ¿Les importaría unirse a mí para dar un paseo por los jardines? Inmediatamente le preguntó a Claudine, sin perder tiempo en sutilezas. Todos quedaron desconcertados por la repentina solicitud, ya que todos lo miraron confundidos y medio aprensivos. Era una petición muy extraña, especialmente porque nunca antes había hecho esto. Cada vez que se reunían, siempre era con familias visitantes y asistentes. Nunca había iniciado el contacto, completamente contento de que la familia Brandt fuera a buscarlos si alguna vez necesitaban hacer algo. ¿Quieres decir, solo nosotros? Nosotros dos. Claudine pidió una aclaración y Matías asintió rápidamente. Sí, mi señora, deseo hablar contigo sobre algo. Él le dijo, su tono indicaba que no tendría reparos en decírselo de todos modos, incluso si ella le negara la oportunidad de tener privacidad. A Claudine le irritó mucho saber en quién había estado pensando antes de la extraña petición, incluso mientras hablaba con ella. Lo menos que podía hacer era casarse con ella primero, antes de sacar el tema de su amante. Desafortunadamente para muchos de ellos, antes de que Claudine pudiera siquiera darle una respuesta, un sirviente llegó gritando, llamando a gritos la atención de su amo. Se precipitaba sin ningún preámbulo, todo agotado y en pánico y también aterrorizado. Maestro, era el asistente de Matías. Elise frunció el ceño con disgusto e inmediatamente se puso de pie indignada.
No tienes modales, estamos en presencia de nuestros invitados. Harías bien en no causar conmoción a menos que sea una situación de vida o muerte. Inmediatamente lo regañó y el asistente se sonrojó furiosamente por la vergüenza de haber sido reprendido abiertamente. Matías lo evaluó momentáneamente antes de que esa agitación incómoda regresara a sus entrañas. Todo su cuerpo se tensó con anticipación e ignorando por completo a su madre pasó junto a ella para recuperar la atención de su sirviente. ¿Qué sucedió?, preguntó con dureza y los ojos del asistente se clavaron en los suyos antes de que el miedo volviera a él. Ahora todos estaban ansiosos por escuchar lo que estaba sucediendo y observaron cómo el asistente tragaba saliva nerviosamente e inclinaba la cabeza profundamente frente a ellos. Hemos recibido una llamada urgente de Arbis, mi señor, finalmente dijo. C-111. Todo se había detenido después de eso y Matías respiró hondo, sin saberlo, mirando a su asistente por cualquier noticia desagradable que estaba a punto de impartir. Matías podía sentir la incómoda agitación creciendo en sus entrañas y se preguntó si esto era todo. Esto es lo que le ha estado molestando desde que se fue de Arbis. ¿Qué llamada? ¿Qué sucedió? Inmediatamente exigió, mientras Evers tartamudeaba, solo dilo, Evers. Ordenó con impaciencia y el hombre se estremeció ante su tono elevado e inclinó aún más la cabeza, pero habló en voz alta y clara. Acaban de descubrir que Bill Remer y Leila Llewellyn han desaparecido en Arbis, comenzó, parece que ambos se han escapado, mi señor. El silencio vino después de sus palabras, se podía escuchar caer un alfiler con la tensión en la habitación. Mientras tanto, oculta a la vista de Matías, Claudine hizo un esfuerzo hercúleo para no mostrar la sonrisa agradable que amenazaba revelarse al escuchar la noticia. Claudine miró la espalda de Matías que permaneció inmóvil. Nadie se dio cuenta hasta que se detuvieron en su cabaña y descubrieron que se habían ido junto con algunas de sus pertenencias. Parece que se habían ido en algún momento anoche. Evers lamentablemente terminó. ¡Qué ingrata!, exclamó repentinamente Elise después de unos momentos más de silencio, después de todo lo que hemos hecho por ellos. Sus palabras se cortaron abruptamente cuando se dio cuenta de las miradas divertidas que los Brandles estaban dando y se sintió avergonzada. Que un sirviente huya de ti, eso fue completamente vergonzoso. Pensó en los desagradables rumores en los que esto incurriría. Elise no era ajena al uso de rumores para socavar a una familia poderosa. Este podría ser el comienzo de muchas conspiraciones contra ellos. Oh, qué horrible de su parte hacer eso, sin duda, duquesa Elise. Claudine se unió rápidamente para mostrar su apoyo a su futura suegra, que podría haberlos poseído para hacer tal insulto a su gran familia. Miró convincentemente preocupada a su prometido, su cuerpo temblaba con lo que percibieron como una ira oculta. Pero en cambio, era una emoción oculta. Así que su carta había llegado sana y salva a manos del viejo jardinero. No estaba segura de cómo había ido, pero afortunadamente salió mejor de lo que esperaba. Esto parecía ser más urgente, mi duque, comenzó Claudine, mirándolo y luego a sus compañeros. Debemos posponer las discusiones sobre nuestra boda y dejar que los Erhard resuelvan sus asuntos antes de imponernos. Ella le dijo a sus padres. Bien hecho, Leila, Claudine elogió en su mente, no podría haber pedido una actuación mejor. Claudine volvió a mirar al duque y tomó nota de su prolongado silencio. Mientras las dos duquesas estaban heridas y confundidas por estas repentinas acciones, Matías permaneció aparentemente indiferente a la noticia. Pero Claudine podía sentirlo en el aire. Finalmente, había causado que algo afectara al gran y poderoso duque de Arbis. No podía evitar pensar con entusiasmo en lo que él haría a continuación. ¿A qué acciones se limitaría? ¿Hasta dónde llegaría él por ella? Parece que debo disculparme, Matías interrumpió la furiosa charla y se volvió hacia ellos, luciendo positivamente no afectado, parece que he pasado por alto algunos asuntos con respecto a nuestra propia casa. Espero que entiendan mi ausencia, él les informó. Para todos los demás presentes, la noticia no lo perturbó, pero Claudine había visto cómo le temblaban las manos mientras se abrochaba los botones del abrigo. Y aplaudió mentalmente a Leila por un trabajo bien hecho. Incluso podría estar más inclinada a perdonar a Leila por la humillación que había experimentado con su aventura. Por fin, a este hombre intocable que sería su esposo, le quitaron algo. Por fin, ahora conocía el dolor de no obtener lo que más deseaba. Qué final tan apropiado para la historia del duque y su campesina favorita. Habían cruzado frontera hasta bien entrada la noche. Cuando Leila miró por la ventana, pudo ver el contorno desvanecido de las vistas panorámicas. A pesar de la oscuridad que cubría los paisajes exteriores, podía verlo vívidamente. Era una reminiscencia de los tiempos en que abordó el tren sola en su juventud. Había sido una sensación extraña entonces entrar sola en un grupo peculiar en tren. Tal como lo hizo en ese entonces, respiró hondo, conteniéndolo tanto como pudo, antes de liberarlo lentamente fuera de sus vías respiratorias en un intento por calmar los latidos de su corazón. Cuando el tren pasó por otro túnel, por una fracción de segundo, se vio a sí misma de nuevo, pero no a su yo actual, sino a la niña perdida que recordaba haber visto en ese entonces mientras viajaba hacia Arbis. Una vez que el tren pasó por completo el túnel y volvió al aire libre, su reflejo volvió a su imagen actual. No pudo evitar reírse sin alegría para sí misma. Esa mirada de ojos abiertos en su rostro en su juventud fue reemplazada por una mirada angustiada de un veterano de guerra. Pero Leila no era ni soldado ni veterana, simplemente estaba cansada y entumecida. Algo en ella se sentía vacío al dejar a Arbis así. Concéntrate en mí, Leila. Ella escuchó débilmente, esa es una buena chica. Su tío la arrulló reconfortantemente. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión. Ella había pensado que él había estado dormido. Un paño tibio y áspero vino a frotar suavemente sus mejillas. Había estado llorando.
Todavía tenemos un largo viaje por delante, pero supongo que lo sabrás mejor que yo. Él le sonrió con tristeza. Después de todo, es tu ciudad natal. Terminó suavemente. Los ojos de Leila se abrieron antes de que ella le sonriera agradecida. Podía ver que estaba exhausto por su rápida huida de Arvis, pero aún así, aquí estaba, asegurándose de que ella estaba bien. Y al menos, abordar el tren no la dejó con un silencio ensordecedor. Le ayudó a ahogar sus pensamientos con el fuerte aullido de las chimeneas del tren, el traqueteo de las ruedas debajo de ellas y otros pasajeros que roncaban y descansaban bien. El tío Bill la ayudó a acomodar su cobija cómodamente alrededor de sus hombros, golpeándola ligeramente rítmicamente mientras se acurrucaba en su asiento antes de cerrar los ojos. Podía escucharlo tarareando en voz baja una canción de cuna relajante que solía cantarle cuando se despertaba con pesadillas. Quería que este momento durara. Cuando mencionó por primera vez ir a Lobita, Leila había dudado de que siguiera adelante con el plan. Pero él se movió más rápido de lo que ella esperaba y, de repente, ambos estaban listos para irse. No esperaba irse tan rápido. Cuando cayó la noche sobre Arvis, él inmediatamente la cargó, trajo un número escaso de sus pertenencias y se escaparon al amparo de la oscuridad, lejos de las miradas indiscretas. Leila solo trajo consigo los escasos ahorros que guardó antes de tomar el tren, con una bolsa de sus cosas y la ropa que llevaban puesta. Le había explicado en voz baja en el camino acerca de su pariente lejano. Vivían en el extremo sur de Lobita y aunque solo compartían un nombre entre ellos, habían estado dispuestos a ayudarlos a mantener un perfil bajo y establecerse eventualmente. Incluso el escozor en su pecho se sintió un poco silenciado por eso. Lo siento, tío, Leila se disculpó, no pudo dormir a pesar de saber que Arvis estaba a kilómetros de distancia y no tenía nada más que cuidar en él. Miró a su tío a los ojos y sintió un escozor familiar creciendo en sus ojos, pero su expresión permaneció en blanco. Si no hubiera venido a Arvis. Cállate ahora, interrumpió Bill en voz baja, dándole palmaditas en el hombro rítmicamente inmóvil, y la metió más en el rincón de su cuello, medio acunando su torso como si fuera un niño pequeño. No quiero escuchar esas palabras, no de ti, sobre todo. Su tío continuó diciéndole. Sus ojos tenían una determinación aterradora, pero debajo de todo había un abundante amor y cuidado por ella. Fue contigo, le encontré un nuevo sentido a mi vida, un nuevo propósito. Así que no pidas perdón, le aseguró el tío, porque no me arrepiento de haber conocido a la persona más preciosa de mi vida. Él le sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza apaciguadoramente. A diferencia del duque, el toque de su tío no le provocó un cosquilleo incómodo en todo el cuerpo, sino una oleada de calidez y seguridad. Podía sentir la honestidad en sus palabras. No se arrepentía de tenerla en su vida. Porque antes de estar a cargo de Leila, Bill se había contentado con su estilo de vida mediocre. Solo siguiendo los movimientos de sus tareas y trabajo, charla ociosa con sus compañeros aquí y allá. Pero una vez que conoció a la niña, se dio cuenta de lo aburrida que había sido su vida antes. Había sido pacífico antes de que ella apareciera y su vida se volvió más difícil tratando de apoyarla y a las necesidades de una niña en crecimiento. Pero no cambiaría nada de eso por nada del mundo, no cuando había experimentado una sensación surrealista de satisfacción y propósito al cuidarla todos estos años. No cuando se dio cuenta de lo maravilloso que era ayudar a crear algo maravilloso en el mundo. Así que no te preocupes por nada más, querida, susurró contra la cabellera metida debajo de la barbilla, superaremos esto, juntos como siempre lo hacemos. Él plantó un beso tranquilizador en la parte superior de su cabeza antes de mirarla a los ojos. Leila sintió que se le humedecían los ojos ante el puro afecto que podía ver en los ojos de su tío. Ella podría estar llorando, pero por primera vez, en mucho tiempo, un calor reconfortante comenzaba a filtrarse a través de su corazón, extendiéndose en una manta segura a su alrededor. Estarían bien, ella tenía que creer eso. Todavía estaban juntos después de todo. La noche se hizo más profunda a su alrededor y, pronto, Leila pudo sentir que el sueño la llamaba como un cálido abrazo. El tío Bill se había quedado dormido poco después de que él la tranquilizara, pero Leila permaneció despierta un poco más, todavía disfrutando de su tranquilidad. Se desabrochó de la gruesa manta, abrió un lado y la colocó sobre los hombros de su tío también, compartiendo la manta entre los dos. Ella se acurrucó en su medio abrazo y se acurrucó cómodamente en el hueco de su cuello, medio recostada sobre su hombro. Y cuando cerró los ojos prometió no volver a mirar atrás nunca más. Se habían escapado durante la noche. Esa fue la única explicación que alguien pudo encontrar desde que descubrieron al estimado jardinero desaparecido de Arvis y su hija adoptiva. ¿Has pasado por la escuela? Gessen preguntó con urgencia tan pronto como Mark Evers entró en la pequeña oficina del mayordomo. La expresión de su subordinado era sombría y seria antes de asentir en respuesta. Hablé con la directora, comenzó Mark, pero incluso ella se sorprendió al enterarse de la desaparición de la esrita. Llewellyn, aparte de que Leila renuncie a su cargo para el próximo año escolar, no sabe nada más. Terminó. Eso es desafortunado, tarareó Gessen, ¿y qué pasa con los parientes del señor Remer, alguien a quien podría estar visitando? No, Mark sacudió la cabeza con desaliento. Su hermano, su último pariente vivo, falleció hace aproximadamente 2 años. Nadie más ha sido incluido como pariente suyo, ni nadie con quien pudiera estar afiliado fuera de Arvis. Esto es un desastre, Gessen suspiró, frotándose las sienes para evitar un inminente dolor de cabeza. Cuando le dieron la noticia de la desaparición de los dos, casi esperaba lo rápido que regresó el duque de Arvis. Simplemente no había anticipado que llegaría durante la noche, listo y preparado para lanzar una cacería e investigación en toda regla sobre dónde podrían haber ido. Encuéntralos. Esas fueron las palabras de su maestro.
Y mientras se transmitía con calma y con voz monótona, Hessen podía ver la amenaza oculta detrás de los ojos de su maestro si fallaba en esta tarea. Envió escalofríos por la espalda del mayordomo experimentado. Medio deseaba que su maestro atacara abiertamente en su lugar. Al menos sería más sencillo limpiar muebles o cosas rotas y reemplazarlas que tratar de apaciguar al dragón oculto que sabe que amenazaba con estallar dentro de su amo. Incluso ahora, el duque de Arbis se mantuvo sereno y tranquilo, pero Hessen podía sentir cuán diferente y mucho más frío se había vuelto. Pero el duque parecía haberse calmado ahora, tal vez finalmente se rindió. Mark le preguntó bastante esperanzado, pero antes de que Hessen pudiera siquiera responder, el timbre sonó con fuerza en la oficina del mayordomo. El duque lo estaba llamando. Matías despertó normalmente los días posteriores a la desaparición de Leila. Continuó como lo haría normalmente, incluso cuando ella había estado cerca. Seguía siendo el duque de Arbis perfecto. Se levantó temprano como lo hacía normalmente, leyó el periódico de la mañana como de costumbre y comió su desayuno simple pero preparado y planeado por expertos. Después de eso, se preparó para el trabajo y no perdió ni un segundo más. Continuó recibiendo informes y reuniéndose con destacados socios comerciales. Se reunió con directores preocupados y ofreció soluciones expertas. Incluso asistía puntualmente a las reuniones de la tarde y las terminaba satisfactoriamente según sus estándares. También se habían agregado preocupaciones de disputas cercanas por las fronteras del país, y él también se había sentado y observado esas reuniones pero apenas sentía la necesidad de participar. Todo era muy trivial para él, nada útil. La casa Earhart aún prevalecerá de cualquier manera, a pesar del razonamiento lógico que surge de ambos lados de las partes descontentas. Se rió en voz baja divertido por sus peleas. Qué patéticos eran todos. Apenas le importaba si alguien notaba su comportamiento menos que ideal. No le importaban en absoluto. Podía sentir sus miradas confundidas sobre él, pero tampoco le importaban. Ninguno de ellos lo hizo nunca, y lo hizo estallar en una risa grosera en medio de la reunión, interrumpiendo efectivamente la discusión, mientras todos lo miraban con una mezcla de confusión, aprensión y ofensa. Su risa se apagó eventualmente y Matías le sonrió. Me disculpo, continúe. Y le dedicaron unas últimas miradas y reanudaron sus conversaciones. Matías podría haber actuado como enlace entre ambos lados y haberlos ayudado a llegar a un compromiso, pero apenas fue una hazaña notable. La respuesta siempre había estado frente a ellos, simplemente habían estado demasiado cegados por sus propias agendas y apenas llegaron a la conclusión correcta. En general, había sido una empresa familiar que se expandió tan rápidamente que eventualmente sus métodos de gestión para cada expansión comenzaron a desviarse del sistema original. Lo que eventualmente condujo a muchas inconsistencias y mala gestión, pero Matías los dirigió rápidamente a cuál era más adecuado y más efectivo. Y después de eso, fue a una cena. Si bien le resultó relajante estar rodeado de rostros familiares y se deslizó fácilmente en su papel habitual como el conversador principal, no fue una noche memorable. Ya había tenido muchas de esas noches. Solo otro día fácil para él. Tan tranquilo y perfecto. ¡Qué aburrido! Lo sentimos mucho, mi señor. Hessen se disculpó tan pronto como llegó, inclinándose profundamente a su lado. Ah, eso es correcto. Había convocado a su mayordomo por su progreso reciente. Qué decepcionante ha sido su desempeño últimamente. Hasta ahora, les han dicho que se fueron en medio de la noche y sin pistas de a dónde. No tenían colegas fuera de Arbis ni parientes vivos restantes. No hay conexiones que conduzcan a donde podrían haberse escapado. Encuéntralos, reiteró, todavía mirando serenamente a su chimenea. No debería haber tenido que repetirlas en primer lugar. Pero, mi señor, Hessen comenzó después de un tenso momento de silencio, pero Matías no estaba interesado en escuchar su fracaso. Es simplemente imposible que alguien desaparezca sin dejar rastro, interrumpió abruptamente a su mayordomo. Tienen más familiares que los que están en su línea directa, se lo aseguro. Señaló, antes de recostarse en su sillón de orejas y cerrar los ojos. Usa cualquier medio que necesites. Solo encuéntralos. Terminó. Hessen permaneció de pie en su lugar, observando a su maestro un rato más. Exteriormente, el duque estaba tranquilo y apenas afectado por esta noticia. Pero había estado sirviendo al joven duque casi toda su vida, podía notar la forma en que su mandíbula se había vuelto más afilada. Sus mejillas estaban más hundidas que antes, y la tensión en su cuerpo, incluso mientras fingía relajarse. Como desee, mi señor, Hessen finalmente respondió, inclinándose una vez más, antes de marcharse en silencio. Matías respiró hondo y se hundió aún más en el lujoso cojín de su sillón de orejas. No se había molestado en quitarse el traje, incluso estaba bastante cómodo. Y luego una hermosa cara brilló en el fondo de su mente y dejó escapar una risa divertida por la ridiculez de todo. Bien jugado, mi pajarito, se rió entre dientes divertido consigo mismo, caí justo en tu trampa. Elogió, sonriendo maniáticamente. Todo encajó justo en ese momento cuando escuchó que habían desaparecido porque había estado tan inquieto. Fue por esto, siempre, su pajarito siempre tenía trucos bajo la manga. Esperaba que ella estuviera tramando algo, pero nada como esto. Nunca pensó que ella se le escaparía. Qué ser tan verdaderamente encantador. Él nunca se aburriría de ella ahora. Y pensar que ella le suplicaba que la amara. Ah, ella realmente lo estaba volviendo loco, no. Ah, bueno. La verá pronto, sí. Pronto la tendrá de nuevo entre sus brazos, y ella nunca más lo dejará. Lentamente, sus ojos se abrieron y se puso de pie. Suavemente, comenzó a quitarse la ropa, repitiendo en el fondo de su mente cómo los hábiles dedos de Leila lo desvestirían audazmente mientras ella permanecía desnuda frente a él. Se fue a la ducha, las imágenes de sus cuerpos enredados se reprodujeron con cada gota deslizándose por su piel.
Una vez que terminó, se fue a la cama. Al día siguiente, su rutina comenzó una vez más, y cuando salió de su puerta, sintió nada. Sin paz, sin agitación. Simplemente, nada. Sabía que no estaba bien con la ausencia de Leila, pero tampoco era insoportable. Volvería a verla y volvería a tenerla. Pero si ella realmente se fuera de él para siempre. Él no permitirá que eso suceda. No sabía qué le pasaría si ella se fuera para siempre de él. Se rió para sí mismo una vez más, pero sin ninguna emoción. Tardíamente podía sentir la mirada persistente de sus sirvientes, pero tampoco le importaban. Se acomodó en el asiento trasero de su automóvil mientras Ges encerraba rápidamente la puerta una vez que se había acomodado. Continuó riendo para sí mismo, ignorando las miradas preocupadas e inquisitivas que todos le estaban dando. Que piensen que estaba loco. A él no le importaba. Al final, esto era solo temporal. Cuando el auto se alejó y Matías observó la ruta escénica afuera con una sonrisa serena, se rió una vez más. Ah, qué hermosa era la vegetación. Le recordaba sus ojos. Qué gracioso era todo esto.